Doctora, ayuda, es urgente. La cabeza del paciente no responde y el cuerpo de su gatito tampoco. Tengo una idea. Pongámosle la cabeza al humano. ¡Qué idea tan grandiosa! Y así nació Catman. No me pagan lo suficiente para hacer esto. Este tipo de películas me llamó la atención, más que nada por su diseño, estilo visual, animación, algo similar a lo que DreamWorks nos viene mostrando, especialmente el gato con botas y los tipos malos, así que decidí verla, sin tomar importancia de las opiniones de las personas. Oye, pero esa película se ve que es para niños, a mí no me gustó, una trama genérica, no le vi chiste. Sáquese de aquí. Bueno, dependiendo si tiene buenos chistes, buena historia, buenos personajes... Buen sonido, porque no se escucha bien. Oye, es porque tiene el volumen bajo de la tele. En este video veremos esa animación distintiva de la película, del cómo pasó de las novelas gráficas a la pantalla grande, los fondos que parecieran sacados de una libreta de niños, colores vibrantes y llamativos en cada escena. Te aseguro que te sorprenderá demasiado cada detalle que te mostraré en este video, un viaje dentro del arte de las películas. Las aventuras de Dogman, la película, estrenada en 2025, catalogada con un género de comedia de acción animada, pero no fue una idea de un día para otro. Está basada en la serie de novelas gráficas infantiles del grandioso Dale Pilkey, con más de 14 libros de la saga principal y varios spin-offs, mezclando elementos de los libros 1, 2, 3 y 7. Dogman es la tercera y más exitosa serie de novelas gráficas infantiles de Pilkey, pero no nos adelantemos, el estilo gráfico te lo contaré después. Se podría decir que las novelas gráficas son un spin-off del Capitán Calzoncillos. Para que te llenes de sabiduría, hijo mío, te contaré un poco de la sinopsis de la película. Oye, pero ya te dije que la siento muy infantil, no me gustó. ¿Cómo entraste aquí? Si le cerré con llave. Dentro de la película encontramos una historia efímera de un policía junto con su fiel compañero Peludito. Me encantó su vibra cómica, pero nos quitan esa dupla luego, con un suceso algo trágico. Esa escena para mí fue entretenida. Verde significa siga, rojo significa alto, a menos que seas chino, ¿no? Creo que el rojo no es malo, a menos que sea una alerta. ¡Verde! ¡Claro! Los perros no son daltónicos. Muy cómico, ¿no? ¿No? ¿Solo vi el único? Ok, para ser salvados, las doctoras se ven obligadas a hacer un tipo Frankenstein, poner la cabeza del perro en el policía, dando vida al personaje Dogman. Y no puede haber una historia sin un villano, su némesis, un gato llamado Pedro, donde en un punto de la historia intentó clonarse para cometer más desorden, caos, maldad en la ciudad, aunque las cosas no salen como lo planeaba, dando giros inesperados en la historia. Es curioso ver que la película gira en torno al concepto mítico que solemos conocer de la rivalidad de un perro y un gato, un concepto llevado en las novelas gráficas hacia la película, aunque bueno, sí hay momentos en los que los perros se llevan bien con los gatos, no me dejarán mentir. Es entretenida, palomera como dirían por ahí, pero no te contaré más, tampoco te la quiero resumir en 5 minutos, eso sería un delito. Pero ¿sabes qué es más entretenido? Así es. El origen del concepto fue inventado por Dale Pilkey cuando era niño alrededor de 1976, al ser castigado en la escuela debido a un mal comportamiento, debido a su diagnóstico de TDA y dislexia. Interesante, ¿no lo crees? Que algo como esto no lo detuvo para seguir adelante. Él y su amigo crearon al personaje como parte de sus cómics de la infancia. Sin embargo, Dogman fue publicado por primera vez dentro de los cómics de George y Harold en la serie Capitán Calzoncillos, idea que finalmente se convirtió en lo que veremos. Nuestros protagonistas de la historia, Dogman, una unión absurda de un perro y un policía, con una icónica vestimenta de policía junto con colores asociados a la típica ropa de policías, placas brillantes y vestuario azul, simple pero entendible. El perrito tiene un color amigable dentro del tono de amarillo y naranja, pero no te confundas, es interesante ver la combinación del pensamiento y razonamiento de un humano observándolo actuar como tal en ciertas circunstancias, pero sin olvidar que aún sigue siendo mitad perro, viendo las acciones que haría un perro, llegando a adecuar su espacio, casa, forma de comer, dormir, ir por la pelota, lamer a las personas, donde la película nos pone inmersos en esos dos mundos, por ende, trae consigo en todo momento un tono cómico. ¿Alguna vez imaginaste a un director de película estar ladrando? Eso pasó.
La voz de Dogman la hace el director Peter Hastings, con algunos efectos especiales, modificando sus propios ladridos y expresiones vocales que apoyan las emociones de los ladridos. Un ladrido neutro no nos daría mucho contexto, a comparación de un ladrido que expresa felicidad, aceptación, enojo o cualquier emoción que te imaginas, únicamente con ladridos. Y del otro lado tenemos a su archienemigo, Don Gato. Ah, espera, ese gato no, sácalo de ahí. Pedro, el gato. O en las adaptaciones de los libros Perico, el villano principal, un diseño de un gato bastante peculiar, un gatito atigrado color naranja brillante con rayas negras, un color elegido por Dave Pilkey por ser un color familiar para los gatos de la cultura pop infantil. Un ejemplo claro es Garfield, bigotes que parecieran líneas irregulares, ceja que le da un peso interesante a cada expresión, aunque en su mayoría lo vemos irritable e impaciente, y pelaje que se asemeja a un suéter. Idea o no, pareciera que sus rayas negras se asemejan a un uniforme de prisión, aludiendo al hecho de que Pedro es un criminal que suele visitar mucho la prisión. Puede que sea intencional o tal vez no. Te sorprendería el diseño de su primera aparición. En Super Bebé 2, la invasión de los ladrones de inodoros en 2013, con un diseño simple, como si lo hubiera dibujado un niño. Su pequeña contraparte es Little Petey, o en su traducción Periquillo, o Pedrito como lo vemos en la película, con una cabeza más grande que su cuerpo. Aquí no hay mucho que decir, es prácticamente lo mismo en presentación mini, lo mismo pero más barato. Su concepto encaja con la ternura, inocencia, remarcando el hecho que es un niño, con un miedo por estar solo y solamente ser querido. Y el diseño de las novelas gráficas es interesante, no es nada del otro mundo, simple. Incluso podemos ver la dualidad de Dogman y Pedro en Pedrito, adaptándose tanto al entorno y diseño de la película. Por una parte, Pedro lo rechazaba, lo hacía a un lado, no le importaba ni ablandaba su corazón, incluso llegando a abandonarlo, viendo un mundo con colores fríos, acciones rígidas y poco convencionales, un mal ejemplo. Hasta que del otro lado vemos a Dogman, sin darse cuenta que es la clonación de su archienemigo, lo trata como si fuera su propio hijo, con cariño, amor, viendo el mundo con otros ojos, sin ver los defectos, mostrando una dualidad de cada personaje reflejada en Pedrito. Dentro del mundo nos encontramos con diseños que deben encajar en la personalidad de cada personaje. El jefe de policía, Clarence, notando la escasez de cabello. ¿A dónde tan peinado, jefe? Observamos únicamente su pedazo de bigote, con un poco más de detalles en su uniforme. Un concepto de policía estricto, lineal y siempre tratando de hacer lo correcto, pero con un sentido del humor muy interesante y que no quiere reflejar mucho, con ciertos momentos cómicos. Shh. Si vas a atrapar al gato, necesitarás mi equipo. ¡Qué buen escondite! Verás que las cosas que están muy lejos se hacen muy grandes. La secuaz de Pedro, Butler, una chica que le vale todo, tal cual amigo. Pelo pintado, suéter cómodo, llegando a tener al mismísimo villano de la ciudad como su jefe, pero ella ni se inmuta, solamente quiere su pago y burlarse un poco de él. Es como ese tipo de personajes que se describen con una sola palabra. El único diseño distintivo es Aleta y los edificios. Bueno, distinto únicamente en sus ojos tradicionales, sin tener los ojos de puntos que tienen todos los personajes, siendo esto un recurso simple, pero obligando a los gestos y acciones te cuenten mucho más con tan pocos elementos, sin una distracción de elementos saturados en el rostro o cuerpo. Algunos otros personajes son Sara, la reportera, junto con su compañero, el abuelo, las doctoras, los trabajadores, la alcaldesa con un temperamento que parece una olla express, puede explotar en cualquier momento. Y allá tenemos a Jaimot y personajes secundarios en el fondo que cumplen con un estándar de diseño, cabezas redondas, a excepción de unos cuantos, pero siguen una forma base. Todo tiene que pasar por un proceso para llegar al modelo adecuado para que de esa manera exista un molde para ir adaptando cada personaje. Dentro de los elementos del molde encontramos extremidades exageradas con un cuerpo más pequeño que su cabeza, manos con 4 dedos, nariz redonda, cejas pequeñas, ojos de punto, sin definir más conceptos de personajes por medio de las formas, como usualmente llegamos a ver como las formas cuadradas, rectas o terminaciones puntiagudas que remarcan agresividad. Esto hace que el mundo sea suave y gentil a pesar del caos que pueda haber, pero
¿Cómo lograrían tener un dibujo tipo sketch de las novelas gráficas a la pantalla grande sin que se vea raro y que pierda esa esencia de dibujo? Pues bueno, el diseño de las novelas gráficas es simple. Dentro de cada personaje principal y su entorno encontramos un estilo de dibujo hecho por niños, sin tantos detalles, líneas irregulares, sin proporciones, adaptando esos elementos perfectamente a los personajes de la película, sin tantas texturas, sin detalles realistas, tal cual amigo, del 2D al 3D. Sabiendo esto, seguiremos con... El estilo que muestran en la película ha sido tendencia de DreamWorks por su película como El gato con botas, El último deseo, Los tipos malos, siendo un look Huntman. Esto se refiere a una animación de alta calidad y valor artístico realizadas con técnicas tradicionales dibujadas a mano, mezclando texturas táctiles con una apariencia manual, reflejando personajes con materiales físicos, sin buscar un CGI perfecto, siendo algo innovador dentro de su estudio, simple, para contar historias sobre el bien y el mal dentro de la película. Capitán Calzoncillos es muy importante aquí. En los libros, George y Harold, quienes son grandes amigos, se dedican a hacer cómics en secreto. Dogman es uno de esos cómics creados por George y Harold, naciendo como una historia secundaria dentro de las aventuras de Capitán Calzoncillos. Debido a esto, el estilo de dibujo de sus cómics, la película busca imitar ese tono visual, comedia y estética coherentes en la adaptación a un dibujo infantil. Recordemos que parten de las novelas gráficas, prácticamente de garabatos, sketch, algo simple, rápido y con errores de ortografía o de anatomía, lo que un niño de esa edad podría cometer. Ese concepto justifica la animación que vemos en la película. DreamWorks está adaptando un cómic supuestamente dibujado por niños, no un cómic de un estudio super profesional que te puede hacer un rostro hiperrealista en menos de 5 minutos. Nada de eso. El director Peter Hastings ha tenido experiencia previa con las obras de Pilkey, significando una evolución intencional de sus pequeñas obras artísticas. Incluso podemos encontrar un parecido a la película de las aventuras del Capitán Calzoncillos del 2017. El estilo visual va de la mano con el uso de la comedia visual, volviéndose hiperactiva o caricaturesca en ciertas escenas, incluyendo reacciones exageradas, movimientos vertiginosos o el uso de la deformación. Todo retoma el concepto del minimalismo de los cómics originales, lo que son personajes simples, expresiones reducidas y poco detalle facial. La animación usa frame skipping, saltarse algunos frames o cuadros para que me entiendan, dando como resultado final un movimiento que parece más cercano al stop motion, además de unas vibras como si fuera dibujado con el paso de la película. Es curioso ver cómo encontramos onomatopeyas, reforzando un mundo sacado de los mismos cómics, un recurso bastante curioso de ver. Las tipografías o letras que usualmente vemos, ya sean en el noticiero, periódicos, bueno, aquí es la típica simulación de texto, no es porque les haya dado flojera. En las onomatopeyas, dentro de la propia ciudad como carteles, tienen un tono juguetón un tanto infantil, pero toda la fuente tipográfica debe sentirse acoplada a una familia tipográfica, valga la redundancia, a pesar de mostrar letras que reflejan un tono infantil de la película como si fueran hechas en pocos segundos con las patas o pareciendo que no llevan orden, tienen ciertas reglas y deben de ser pensadas al detalle para que tuvieran armonía y no fueran una ensalada de letras que no tienen ni pies ni cabeza. Es sumamente interesante cómo se logra cualquier textura simplemente con líneas, degradados, colores y más recursos para que se acerquen a la textura del objeto en cuestión, pero con un estilo hermoso de ver, parecieran trazos, como por ejemplo la madera, los árboles y sus hojas, los ladrillos de construcción, comida, el pelaje, los metales y muchos más materiales donde podemos apreciar esa textura que pareciera que fue hecha con líneas, rayones, un tipo sketch. Dentro de la película encontramos colores dinámicos y coloridos. A veces depende de la emoción del protagonista o personajes para que el color se apodere visualmente de nosotros, denotando alegría, preocupación, tristeza o cualquier emoción o sentimiento que se presente. Y esto en algunas veces de manera sutil. Algo común que podríamos ver en las películas es un cielo azul, edificios con tonos fríos, pero aquí no. Aquí estamos dentro de una película con un tono infantil, admirando una paleta de colores vibrantes, contrastes
juguetones, colores saturados y alegres que podemos encontrar en cualquier momento de la película, algo que impacta en nosotros llamando nuestra atención en todo momento. Los colores son una obra maestra, apoderándose de cualquier espacio para remarcar cualquier concepto. Un ejemplo es la cárcel. Además de ver tonos fríos, vemos una dualidad de colores, cuando comúnmente vemos cárceles en películas animadas con tonos grises y ya, pero aquí no. Otro ejemplo es en la guarida de Pedro. Encontramos comúnmente tonos fríos. También en la oficina del jefe de policía de una manera sutil. La casa de Dogman cuando vuelve todo achicopalado. Al principio es bastante notorio los colores. Al entrar se encuentra una casa sin color, sin vida. Además de que su novia lo dejó. Imagínate qué tan feo se puso la trama, mostrando momentos donde todo era felicidad junto con colores vibrantes y llenos de vida. No les bastó ver triste a Dogman una vez. Sucedió nuevamente, donde los colores se apoderan de un sentimiento de tristeza, soledad, conectando con el pobre Dogman. Pero no todo es tristeza, también Dogman merece ser feliz, viendo buenos momentos con Pedrito, además de alegrarle la vida con felicidad, lo hace con los colores. Es sorprendente cómo hay escenas que juegan con los colores y texturas, apoderándose del fondo, ayudando a enfatizar ciertas expresiones de los personajes o incluso remarcar algunos momentos cómicos, como cuando arrestan a Pedro, o cuando surgen algunas onomatopeyas. Algunos detalles que me llamaron mucho la atención, donde no dejan simplemente el color, lo apoyan con ciertos elementos o texturas, como el humo, dándole un poco más de vida con formas similares a una nube. Otro detalle interesante son las siluetas o reflejo de la luz. En vez de una iluminación de degradado casi imperceptible, nos regalan una textura que pareciera un trazo borrado o pincel seco sobre la pantalla, un efecto interesante, comprendiendo que hay iluminación en el espacio sin la necesidad de un degradado. Incluso el color ayuda a darle un contraste hermoso a las escenas, en vez de una sombra gris o negra toda fea, amigo, toda nada que ver. Vemos un color contrastante tomado de la misma paleta de colores, y esto es con ayuda de la iluminación, algo que es agradable de ver, pero que no es nada nuevo. Dentro de la película el enfoque es infantil, no hay que olvidarlo, porque de ahí parte la idea de crear una ciudad con edificios y elementos que parecieran construcciones hechas por niños, con formas simples, coloridas, planas y poco detalle intrincado. Cuando sabes esto, es curioso y entretenido ver los fondos, encontrando detalles que efectivamente parecieran coloreados por niños, en la ventana, edificios, árboles, calles, entre muchos más elementos que vemos en escenas, sin llegar a un nivel de perfección. Y dentro de la construcción de cada espacio encontramos edificios que deben seguir ciertas reglas de diseño, partiendo de figuras básicas como cuadrados y rectángulos, pero nos damos cuenta que no tienen una forma recta. Llevan consigo ventanas que pareciera que están colocadas al azar, sin tener un orden, al igual que las puertas y marcos que acompañan a las ventanas. En una entrevista del Making of, mencionan que la animación de la ciudad contiene texturas táctiles, evocando ilustraciones del libro original. Por otra parte, en los escenarios encontramos elementos que son complementarios para que el espacio se sienta adecuado al personaje e historia, dándole vida, como la guarida de Pedro y sus distintivas máquinas, siendo interesante cada detalle de su máquina. Deben de reflejar algo hecho por él mismo. También otros escenarios como la oficina del jefe, la casa de Dogman, las calles de las ciudades, no importa a dónde voltees en cada escena, habrán elementos que siguen un mismo estilo, pero que no es necesario prestarles atención. No es una ensalada con varios elementos por doquier. En algunas veces usan grandes superficies de colores planos en los fondos, o incluso el uso de un degradado, para que los personajes sean los protagonistas visuales por algunos segundos, o en algunos momentos hay escenas que salen totalmente del espacio, en el que se encuentran y se oponen para darle un estilo de collage, con marcadores, lápices de color y letras distintivas. Una sensación como si fuera una hoja de tu libreta decorada con varios elementos, como cuando estás aburrido en la escuela y le empiezas a dibujar. Como toda película de animación, los sonidos nos hacen adentrarnos en una experiencia sonora, sincronizando lo visual con lo auditivo, explosiones, transformaciones, efectos de laboratorio, sonidos mecánicos y sintetizadores, entre otros más, efectos de sonido que siempre entran dentro de un tono cómico. La música ayuda a sentirnos un protagonista más, conectando con la historia de una manera auditiva, ya sea cuando Dogman está triste, feliz o incluso surge una persecución. Un ejemplo destacable que vi es cuando Dogman es perseguido por una aspiradora gigante. Tiene una canción tipo jazz que me agradó y encaja a la perfección ese momento. Es como si te dejara un sabor de boca espectacular.
Ciudad a la izquierda, océano a la derecha. Ay, mamá, no puedes aspirar el océano. También encontramos música como cuando Dogman está triste, sucede una persecución, cuando hay peligro, pero no todo es música. A veces el silencio es importante para darle un poco más de protagonismo y énfasis a los diálogos o acciones de los personajes. Ay, Dios mío, me asustaste. Ay, perdón. Bueno. ¡Bueno! Bueno. ¡Bueno! Bueno. Llevamos siendo compañeros 6 minutos, pero créeme, he madurado. Aceptemos que la música es tan importante junto con los efectos de sonido, porque ¿acaso te gustaría ver una película así? Incluso en el doblaje debe de haber todo un proceso detrás para que encaje tal cual con la personalidad del personaje, encontrando desde un tono de voz sin importancia de Butler, Sí, ok, los perros odian los fuegos artificiales y cuestan $5. una voz prepotente de la alcaldesa, Mi hermano es malo para dirigir la cárcel de gatos. una voz juguetona de Sara, Yo soy Sara Guerra, la mejor reportera en vivo desde el hospital de la ciudad. sin olvidar a los personajes principales, ladridos con distintas entonaciones para reflejar emociones de Dogman, la voz prepotente, juvenil y algo caótica de Pedro, No se lo pueden regresar a Dogman si no existe. la voz tierna, inocente, infantil de Pedrito, Hacer papi. ¿Por qué? Porque tengo ganas. un deleite auditivo. Es interesante ver una película, pero desde un ángulo totalmente distinto, apreciando cada detalle que construyó la película. Al saber toda esta información, apreciar cada detalle es visualmente un deleite y hermoso por donde lo veas. Por lo menos para mí lo es. Y tal vez animarte a ver la película después de este video. Espero que te haya encantado mucho este video. Recuerda darle like y comentar qué otra serie, cartoon, película o lo que quieras ver para próximos videos. Y me ayudarías demasiado si te suscribes. No olvides que tú eres arte.